buenos días, estudiantes. Hoy vamos a repasar lo que es la historia de Puerto Rico antes de 1898. Entonces, vamos a comenzar. Déjenme colocar esto más grande. Ok, vamos a comenzar con los orígenes. Ustedes saben, Puerto Rico es una isla, pero realmente es un archipiélago. ¿Por qué un archipiélago? Porque Puerto Rico está rodeado por otras islas que le pertenecen también, como lo es de Secheo, Mona, Vieques, Culebras, Caja de Muertos, entre otras. Y esta pequeña isla fue habitada por diferentes aborígenes en un principio. Y la cultura que más información tenemos es la última cultura aborigen que habitó nuestra isla, que se llaman los taínos. En realidad, los taínos, como factor interesante, como dato interesante, no se llamaban taínos. Los taínos es muy probable que se llamaban eyeri, pero sí sabemos que la palabra taíno significa bueno. Hay algunos antropólogos que suponen que se les llama taínos porque a la llegada de los españoles, la primera reacción que tuvieron los indígenas fue decir taínos, es decir que son buenos, porque ya ellos estaban conscientes de los atropellos que habían hecho los españoles en la isla de la República Dominicana, que fue donde primero comenzaron a colonizar. Y en ese primer encuentro, en ese acto, ellos diciendo soy bueno, no me hagas lo que has hecho anteriormente, es que causó el error y los españoles le llaman taínos. La primera dificultad cuando estudiamos los taínos es que sabemos de ellos a través de los enemigos, a través de los que son los españoles, quienes fueron los que cometieron un genocidio aquí en Puerto Rico contra los taínos. Así que cuando tú vas a hablar de una persona y tu único recurso o fuente de información es el enemigo, usted puede saber que la información va a estar alterada a conveniencia del enemigo. Es una cultura sumamente desarrollada, y digo desarrollada porque tiene una organización política. No estamos hablando de tribus pequeñas que viven aisladas unas de otras, no. Aquí en Puerto Rico habían diferentes yucayeques, que es el nombre que se le conoce a los pueblos indígenas taínos, y cada yucateque tiene un jefe, un cacique. Y no solamente eso, todos los yucayeques de Puerto Rico, como decir todos los pueblos de Puerto Rico, desde ese entonces estaban gobernados por un presidente, o sea, tenían un cacique mayor que en el caso de nosotros, el más reconocido es Agüeyvana. Aquí podemos ver una foto de los diferentes yucayeques y como si ustedes disculpen, como pueden ver, muchos de estos pueblos yucayeques o nombres de los caciques, que son los que están en rojo, son nombres que aún se utilizan, como el pueblo de Jayuya viene del cacique Jayuya, el pueblo de Orocovis, Calley, Caguas, Canóvana, Jamacao, de ahí viene Humacao. Aquí tenemos el cacique Arecibo. ¿Ve? Oaxaca sigue siendo un lugar entre Isabela y Quebradillas. Y el indio, la cara del indio que ustedes ven, es la cara de Mabodamaca, que era el cacique en aquel entonces. Amona es de Mona. Así que todavía nosotros usamos Vieques, ¿verdad? Usamos ese idioma, ese lenguaje. Se divide en el trabajo, es una sociedad dividida en jerarquía. Eso quiere decir que hay de los más importantes, ¿verdad? Los más comunes. Tienen una religión cuyo dios principal es Yukiyu, pero la diosa mayor, la madre de Yukiyu y de todos los dioses, se llama Atabek. Fíjense que es una mujer y pocas veces podemos decir esto en la religión. Lo que nos va a introducir a que en la sociedad taína la mujer tiene un papel importante. Primero es una mujer, la madre de todos los dioses, ¿verdad? Una diosa llamada Atabek.
Además de eso, vemos la importancia de la mujer en la yuca, porque la yuca es el principal producto de ello, es sumamente importante para sobrevivir. De ahí que en el idioma taíno se utilice yucayeque, yuquiyu, yuca. Fíjense que son palabras que comienzan con yuk, haciendo, ¿verdad? Hincapié de lo que es la importancia de lo que es la yuca, que es el principal cultivo. Y quien se encarga de esto es la mujer también. O sea que la mujer tiene un valor importantísimo en la agricultura, que es la modo de sobrevivir en aquella época. Tan importante que la mujer sabe extraer de la yuca el veneno para no confundirlo, que para no crear un producto envenenado. Así que es un trabajo delicado y muy importante. Y no solamente eso, la mujer la podemos ver que participan en la política, son cacicas, como la cacica Yuisa, que estuvo, ¿verdad?, viva durante el periodo de la colonización de Puerto Rico. Participaban en la política, podían, ¿verdad? Podían participar de guerras también. Una muy conocida recientemente por el historiador Jalil Suet es Guayerba, quien fue una de las que incendió la casa de Juan Ponce de León. Las mujeres se podían divorciar, tan fáciles como, mira, yo decidí mi divorcio, da un espacio de tiempo, si la persona continúa así, la mujer continúa pensando que se va a divorciar, se divorcia y se quiere casar otra vez, se casa otra vez. Sumamente adelantada para muchas culturas de la época de hoy y sobre todo para esa época. Y son las encargadas de la educación, que es más importante que educar a las mujeres y los hombres del futuro país. Aquí tenemos la foto de Maudamaca, que es la foto del indio que ustedes ven en la carretera número 2, que fue tallada entre Isabela y Quebradillas, cerca de donde es el túnel de Oaxaca. Otro de los posibles personas, ¿verdad?, civilizaciones que se encontraban en la región fueron los caribes. Ellos decían que vivían en las Antillas Menores, pero en realidad, según los historiadores, no se conoce que los caribes sean una cultura per se. De hecho, hay unos historiadores, Jalil Suet, que dice que los caribes eran taínos. Lo único que eran los taínos rebeldes. Y por eso los españoles decidieron colocarles ese nombre aparte, caribes. Y pues es muy interesante, ¿verdad?, ver cómo esto, de hecho, se fusiona. Y hay una frase que dice ese mismo historiador, que es Ana Karina Roté, que es un grito de lucha de los caribes, que significa solo los caribes o solo los rebeldes somos humanos. Aquí vemos, ¿verdad?, lo que sería un yucayeque. Fíjense en qué grandes son los bohíos. En los bohíos cabían alrededor de 16, 17 personas. O sea, no estamos hablando de casitas pequeñas. Llega la conquista y colonización. En 1493, Puerto Rico es visto por primera vez por los españoles. No me gusta decir que fue descubierto, porque ya había gente allí. Es como yo llegar al salón de clase y decir, descubrí unos seres que se llaman estudiantes de la Interamericana. Por favor, eso es absurdo. Pero lamentablemente aquí se usa el término descubrimiento como si los indígenas no estuvieran allí, no hubieran desarrollado su cultura. Así que yo me gusta ver, ¿verdad?, que decir que en 1493 los españoles, por primera vez, ¿verdad?, un grupo de españoles ve a Puerto Rico, pero que empiezan a colonizarlo, a ocuparlo, a crear sus propios pueblos, a destruir lo que es la cultura taína, es en 1508. Y quien hizo esto fue Juan Ponce de León. Por Juan Ponce de León, Ponce se llama Ponce. Comienzan a extraer el oro de Juan Ponce de Puerto Rico, ¿verdad? Y para ello utilizan los taínos, los explotan de una manera brutal. A las mujeres son violadas, los niños son asesinados, los bebés son reventados contra las rocas, los hombres los obligan a ver las violaciones de sus mujeres, los separan de su familia, los torturan
torturan, le cortan brazos, le cortan piernas. O sea, lo que estamos hablando aquí que hicieron los españoles fue un genocidio y fue violento. Que la historia lo quiera tapar son otros 20 pesos. Que quiera poner a este hombre blanco como el más civilizado y el más inteligente, no, eso no fue así. O sea, el hombre blanco cometió una explotación aquí, ese español, que no lo podemos, no se puede tapar, el cielo no se puede tapar. Evidencia de ello es que aquí no hay rastro de taínos hoy en día. Aquí desaparecieron totalmente, nos mezclamos por el abuso que ellos tenían con las mujeres. Ante este abuso, si usted ve, le hago referencia, está unos escritos muy importantes de un sacerdote que se llama Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas al principio tenía esclavos, pero le sucede una experiencia en la que ve a un indio morir, mejor dicho, ser asesinado por un español. Él quiere ayudarlo. Cuando le dice al indio, corre para acá, el español le lanza en el corazón una lanza y el indio muere en sus brazos. Y viendo todo este atropello, viendo cómo era que se hacía la conquista en las diferentes partes de América, Bartolomé de las Casas decide consagrar su vida a la defensa de los taínos. Tiene muchos escritos incluso de Puerto Rico que expresan, es cruel, es violento, es bien sangriento, pero es la realidad de lo que ocurrió, que fue un genocidio. Que fue apoyado por Cristóbal Colón, figura que aquí se le da mucha importancia, pero no se le dice la realidad. Cristóbal Colón repartía indígenas y para eso hay citas y referencias históricas sobre lo mismo. Y Juan Ponce de León lo mismo hizo. Juan Ponce de León aquí en Puerto Rico, cuando empieza a conquistar, crea el primer poblado que es Caparra. Está localizado aquí lo que es Bayamón. Si uno va por la número 2 puede ver las ruinas de Caparra. Pero se tienen que mudar por una plaga de mosquito y también por los ataques nativos que había mencionado anteriormente. Y se mudan a lo que es el viejo San Juan, ¿ok? Pero en 1511, 1514, en esta fecha hay muchas rebeliones. Más adelante la isla se va a dividir. Puerto Rico, para empezar, no se llamaba Puerto Rico, se llamaba San Juan Bautista. Y la capital se llamaba Puerto Rico. Cuando mudaron Caparra, de Bayamón aquí, al viejo San Juan, se le llamó Puerto Rico. Lo que pasa es que hubo un intercambio con el paso del tiempo y en la ciudad se empezó a llamar San Juan y a San Juan Bautista, que era el nombre de la isla, se le empezó a llamar Puerto Rico. Se dividió en dos partes, por eso se le dicen partido, el partido de San Germán y el partido de San Juan, porque el segundo pueblo que se creó aquí fue Villa de San Germán, que es en el área oeste, ¿okay? Lo que hoy sería entre Añasco y Añasco, y luego fue mudado, ¿verdad?, para lo que hoy sería San Germán. Y las rebeliones, no solamente hubo rebeliones en esos años, hubo rebeliones y no solamente contra Caparra, que fue el primer pueblo, sino contra la fortaleza. Miren, esta es la fortaleza, que es el primer bastión militar que se hace aquí en Puerto Rico, hoy en día donde viven los gobernadores. San Felipe el Morro, esta es la fortaleza, este sería San Felipe el Morro, que es el más que vemos, ¿verdad? Y que hacemos referencia a él. Y el castillo San Cristóbal, que es el más grande de todo, porque en un inicio el castillo San Cristóbal llegaba de aquí hasta la otra punta de lo que es San Juan. San Juan es un islote, está despegado de la isla grande. Por eso se comienzan a la gente a decir, la gente que vive en el viejo San Juan dice, la isla, ustedes son de la isla, porque ellos están divididos. Claro, hoy en día se usa como un término un poco despectivo, y también lo usan la gente de San Juan que no viven en el viejo San Juan, que no tiene razón por qué usarlo, porque ellos también están viviendo en la isla grande. Nosotros no solamente tuvimos las invasiones, ¿verdad?, de las defensas taínas, sino también que alrededor del mundo querían apropiarse de lo que es Puerto Rico. ¿Quiénes? Francia, Inglaterra, Holanda, todos esos países dieron fuertes ataques. De hecho, los ingleses, llegamos a ser un día de los ingleses porque ganaron, pero se tuvieron que, no triunfaron la guerra como tal. Así que hablamos de que la economía se basaba en las minas.
Luego de extraer toda la mina, viene la economía de la agricultura. Y para ello vamos a continuar en el segundo video.